Siata Dishmaya, hoy vamos a estudiar la perashá de la semana, Perashat Lech Lecha, el inicio de la perashá. Ya el inicio de la perashá nos deja una gran pregunta y una pregunta fuerte que tenemos que tratar de contestar y entender ese punto. Y me parece que todo judío tiene que entender este punto, así que pongan mucha atención. Yo voy a tratar de hacerlo mejor por explicar este punto lo mejor que pueda. Y Bezrat Hashem, vamos a ver qué sale. La perashá comienza diciéndonos: Vayomer Adonai el Abram, y le habló Dios a Abram. Estas primeras palabras ya despiertan una gran pregunta. ¿Por qué Dios le habla a Abram? ¿Qué hizo Abram para merecer que Dios le hable? Que Dios te hable no es algo sin importancia, ¿sí? Es algo sumamente importante, significa que Abraham tuvo profecía. Pero ¿por qué Abraham amerita que Dios le hable? ¿Qué hizo Abraham? No sabemos nada acerca de la vida de Abraham. ¿Qué es lo que sabemos de la vida de Abraham? Que había una persona que se llamaba Terah, que tuvo 3 hijos, entre ellos uno era Abraham, y que uno de los hijos de Terah se murió, y que los otros 2 hijos, entre ellos Abraham, se casó, y la mujer de Abraham era estéril, y Terah dijo: vámonos a la tierra de Canaán, y se quedaron en Harán, y ya. Si se dan cuenta, la Torá, aunque mencionó ahí a Abraham en ese relato, la Torá no nos cuenta acerca de Abraham específicamente. Nos habla de toda su familia, de Terah, de su padre, de sus hermanos, de lo que pasó, de que se querían ir a Canaán. Pero no nos habla acerca de Abraham, quién era, qué pensaba, qué hacía. No sabemos nada. Y de repente la Torá nos cuenta, y Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, abandona la casa de tu padre, vete a la tierra que te voy a mostrar, y te voy a hacer un gran pueblo, y te voy a bendecir. ¿Qué pasó que de repente Dios elige a Abraham así porque sí? La Torá no nos contó nada acerca de Abraham que haya hecho para merecer todo esto. Es una gran pregunta. Esta pregunta la hace el Ramban y la hacen los Mefarshim, y tratan de contestar cada quien según su forma. Pero yo la respuesta que les quiero traer es la respuesta del Maharal, que es la respuesta que a mí más me pareció. Porque aunque sea un poco complicada de entender tal vez, me parece que es una respuesta amitit, una respuesta verdadera, y que todo judío debe de saber y debe de interiorizar estas palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el Maharal en su libro Netzach Israel, capítulo 11. Dice el Maharal lo siguiente. Dice el Maharal que hay diferencia cuando Dios elige a alguien de forma personal y cuando Dios hace una elección no personal, sino una elección colectiva. ¿Qué significa elección personal y elección colectiva? Elección personal significa, por ejemplo, a Noaj. Noaj fue elegido por Dios gracias a que era tzadik. Ahí la Torah, por ejemplo, ahí nos cuenta, ahí sí nos da contexto de quién era Noaj. La Torah nos dice que Noaj encontró gracia en los ojos de Dios y que Noaj era un tzadik tamim, un tzadik íntegro. Y después Dios le habla a Noaj. O sea, ahí la Torah lo que me quiere hacer entender es que Noaj ameritó que Dios le hable a causa de que él era un hombre tzadik y que encontró gracia a los ojos de Dios. O sea, ahí hay una razón por la que Noaj ameritó que Dios lo eligiera a él de forma personal. Cuando se trata de una elección personal, allí entran en juego las acciones de la persona. Si esta persona es merecedora, Dios le habla, si no, no. Esa es una elección personal, ¿sí? Una elección personal, si Dios elige a esta persona, si esta persona de aquí en adelante, después de que Dios la eligió, se porta mal, entonces Dios dice: bueno, ya no te elijo, elijo a alguien más. Elección personal. Pero cuando se trata de una elección Bejirá Klalit, una elección colectiva, una elección no a una persona específica, a todo un colectivo, esta elección no depende de las acciones de una persona específica. La elección que Dios hace a Abraham no es una elección personal, no es que Dios elige a Abraham nada más. Dios elige a Abraham y a su descendencia, que sería el pueblo de Israel. O sea que la elección de Abraham es una elección colectiva, no es solo a Abraham, es algo mucho más grande que él. Por lo tanto,
Acá las acciones de Abraham no tienen nada que ver, porque la elección colectiva que Dios hace no depende de las acciones de nada. Dios quiso elegirlo y punto. Entonces dice así. Y así podemos entender, dice el Maharal, la pregunta, la respuesta a la pregunta de que ¿por qué la Torah no mencionó los méritos de Abraham por los cuales Dios se le apareció? Ve a amarlo, lej lejame arceja mi molalteja. Y que después le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿Por qué la Torah no me contó las buenas acciones de Abraham? Que seguro Abraham hacía buenas acciones, seguro que era un tzadik, pero ¿por qué la Torah omitió ese detalle? Shimkach haya mashma shelekach nigla alava kadosh baruj hu ve amarlo lej leja. Porque la Torah, si la Torah nos hubiese contado que Abraham era tzadik, y después nos cuenta que Dios le habla a Abraham, hubiésemos pensado que Dios eligió a Abraham gracias a que él era tzadik. Pero si fuese así, esta elección de Dios y este amor de Dios hacia Abraham sería un amor que depende de algo. Quiere decir, si Dios elige a Abraham porque es tzadik, entonces sale que si Abraham deja de ser tzadik, entonces Dios deja de elegirlo. ¿Estamos? Porque es un amor que depende de que Abraham sea tzadik o no. Y como dice el Pirkei Avot, todo amor que depende de algo, si se anula este algo, se anuló el amor. Quiere decir lo mismo acá, ¿sí? Bueno, una persona que ama a una mujer porque es bella físicamente, en el momento en que se va esa belleza física, el amor se esfuma, porque dependía de esto, de la belleza física, ¿sí? De igual forma, si decimos que el amor de Dios a Abraham dependía de que Abraham era un tzadik, entonces en el momento en que Abraham hipotéticamente dejara de ser tzadik, o su descendencia dejaran de ser tzadikim, dejaran de hacer la voluntad de Dios, entonces el amor de Dios por Abraham y por su descendencia desaparecería. Por eso, le fijaj el vejirá prati yeshinui velo el vejirá klalit. Por eso, solo cuando se habla de una elección personal, ahí puede haber un cambio. Cuando Dios elige a una persona específica, si esta persona se desvía del camino de Dios, ahí puede haber el cambio de que Dios diga, ya no te elijo a vos, busco a alguien mejor. Pero a una elección colectiva, que es la elección que Dios hace con Abraham, que no elige solo a Abraham, elige a Abraham y a su descendencia, a todo el pueblo de Israel, acá no hay ese factor. Entonces, al ser que la Torah no nos contó acerca de que Abraham era un tzadik, antes de contarnos de que Dios le habló a Abraham y lo eligió a él para hacer de él un gran pueblo, entonces con esto la Torah nos quiere decir que Dios no eligió a Abraham porque fuera tzadik. ¿Qué? ואם כן, תהיה הבחירה הזאת שבחר באברהם בטל, ולקח והזכיר זכותו, לומר כי הבחירה הזאת לא תליה בזכות כלל. Y esto nos enseña la Torah, nos quiere decir con esto que la elección de Dios a Abraham y a su descendencia no depende de ningún mérito. Y por lo tanto es imposible que esta elección de Dios a Abraham y a su descendencia, al pueblo de Israel, se anule. No sé si me entendieron. Repito lo que dije, tal vez con un lenguaje más sencillo voy a tratar. Él dice así: una elección personal es propensa a tener un cambio. Si Dios elige a una persona específica, esta elección depende de cómo esta persona específica se comporte. Si esta persona específica es un tzadik y va en el camino de Dios, Dios sigue estando con él y Dios lo sigue eligiendo a él. Pero si esta persona se desvía del camino, entonces Dios dice, entonces ya busco a alguien mejor, a alguien que sí vaya en mi camino. Eso es una elección personal. Pero cuando Dios hace una elección colectiva, como es en el caso de Abraham, que no es una elección solo a Abraham, es una elección a él y a toda su descendencia, tal como le dice él en la Torah. ¿Para qué Dios elige a Abraham? Ves Jale Goy Gadol, y te voy a hacer un gran pueblo. Dios está interesado en hacer un gran pueblo de Abraham. Dios elige no solo a Abraham, a todo un pueblo, a todo un colectivo. Cuando se trata de una elección como esta, una elección colectiva, acá las cosas no dependen de la acción
de que si este es tzadik o no. No depende de si Abraham es tzadik, que Dios lo elija o no. Acá no depende de eso. O sea ¿y qué ganamos con eso? Cuando la elección de Dios depende de las acciones, sale que si esta persona deja de ir en el camino de Dios, entonces Dios dice, bueno, Beseder, ya no sos vos el elegido, ahora voy con otro. Pero cuando hablamos del colectivo, que sus acciones, que la elección de Dios no depende de sus acciones, sale que por más que este colectivo se porte mal, por más que este colectivo no siga la voluntad de Dios, Dios lo va a seguir eligiendo. Porque Dios desde el principio lo eligió porque quiso, no por sus acciones. Dios no eligió a Abraham porque él sea tzadik. Dios lo eligió, como dice en hebreo, caja, porque sí. Y eligió a Abraham y a su descendencia, caja, porque sí, porque Dios quiso hacerlo. No dependió la elección de Abraham y del pueblo de Israel de algún mérito, sino que Dios fue el que quiso hacerlo y punto. Por lo tanto, ya que la elección de Dios no dependió de nada, tanto si el pueblo de Israel se porta en el camino de Dios o no, la elección sigue en pie, porque no depende de nada. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Es algo muy importante de entender esto. Por eso la Torá no nos cuenta nada acerca de algún mérito de Abraham y de que por eso Dios le habló. Porque la Torá nos quiere dejar en claro que Dios le habló y lo quiso a él para hacer de él un gran pueblo, caja, porque es la voluntad de Dios. Y punto. Esto es lo que se llama, en el libro Kuzari se ve mucho este concepto, Segulat Israel. ¿Qué es la Segulá de Israel? Segulá significa en este caso como algo especial, un algo especial que tiene el pueblo de Israel, que Dios quiere. Es como, les pongo un ejemplo que me puso Rosh Yeshiva. Es como decir, un judío es judío porque cumple mitzvot, o ¿qué pasa a un judío si no cumple mitzvot? ¿Deja de ser judío? Respuesta, no, él sigue siendo judío, ¿cierto? Yo soy judío, me convertí al judaísmo, ahora soy judío. ¿Qué pasa si peco y hago de repente Hasbe Shalom, me alejo del camino de Dios? No importa lo que haga, yo sigo siendo judío. Esa sgulá de Israel, ese potencial que tengo como judío, ahí sigue estando. No hay forma de que me lo quite. No importan mis acciones, ahí está porque soy judío. No hay forma de que me lo quite. Entonces, igual acá, Dios eligió a Abraham y al pueblo de Israel porque sí, no por algún maasé, no por alguna buena acción que hizo Abraham y por esto, no. Dios eligió a Abraham y a Israel porque Dios quiso hacerlo y punto. Por lo tanto, ya que la elección de Dios al pueblo de Israel no dependió de ninguna acción, no dependió de ningún mérito, por lo tanto, Dios elige al pueblo de Israel sin importar sus acciones. No importa si nos portamos bien, no importa si nos portamos mal, Dios nos sigue eligiendo eternamente. Esto no significa que si nos portamos mal, Dios siga protegiéndonos y siga con nosotros al mismo nivel que si cumplimos su voluntad. Esto es obvio, ¿sí? Obviamente que si el pueblo de Israel nos portamos mal, Dios como que nos desprotege un poco y deja que nos pasen cosas como ya ha pasado en el transcurso de la historia. Mas sin embargo, no es que Dios nos abandone totalmente. Eso Dios no lo hace, porque Dios nos sigue eligiendo. ¿Se entiende? O sea que esto, por eso dije que es muy importante que todo judío sepa esto. Porque como ama Israel, Dios nos eligió porque quiso, no porque dependa de algo. Sí, Dios nos quiso elegir y punto. Y esa elección no se pierde, no importa lo que hagamos en nuestra vida, siempre es posible regresar al camino bueno y estar bien con Dios, porque Dios nos eligió y esa elección nunca se va a anular. No es como dicen otras religiones que el pueblo de Israel antes era elegido de Dios, pero ahora ya no porque hizo tal cosa, entonces ahora Dios eligió a otro pueblo. No, esa elección es una elección eterna, no importa cómo nos comportemos, esa elección siempre está ahí. Obviamente hay que portarnos bien, no quiero que se malentienda de mis palabras que hay que portarnos mal y que no importa, no. Obviamente importa muchísimo, hay que portarnos bien, hay que seguir la voluntad de Dios, sí, pero hay que saber que incluso si estamos en una situación en que estoy muy lejos de Dios, que me siento muy lejos de Dios, que pequé mucho, aún así hay que saber que no perdí esa conexión con Dios, porque esa conexión con Dios no se puede perder, está ahí de forma intrínseca en cada judío. Y por eso me pareció muy importante este punto de la Perashá y dejar en claro esto. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Qué se ve de la Torá?
porque sí, porque Dios lo quiso elegir y porque Dios quiso a su descendencia y punto, sin depender de nada. Entonces, quiera Hashem que interioricemos esto y que esto nos ayude a que en aquellos momentos en que nos sintamos lejos de Dios, en aquellos momentos en que sintamos que nos estamos alejando, Hasbe Shalom y todo esto, que esto nos ayude a recuperar esa conexión con Dios y estar conscientes de que Dios nos eligió de forma incondicional. Que tengan todos un Shabbat Shalom.